lazos de realimentación donde cada elemento se puede describir con un modelo interno o con un modelo externo. O sea, en ecuaciones de estado, ecuación de salida, esperen que tengo que permitir ingresar a alguien. Permitir, ahí está. Perfecto. Bien. Y lo principal que había que hacer, o sea, lo que estábamos viendo es cómo se describe todo el sistema que involucra todo el lazo de realimentación, tanto en ecuación de estado o en función transferencia. Bien. Entonces, habíamos empezado a ver el caso de la realimentación de salida, que es este de acá, ¿no es cierto? Y lo que veíamos es que si tenemos muchas salidas y muchas entradas, que no tiene por qué haber la misma cantidad de salidas que de entradas, entonces esta matriz K de realimentación va a tener tantas columnas como componentes de salida tenga y tantas filas como entradas tenga, ¿verdad? Pero en el caso de una entrada y una salida, acá hay una y acá hay una, tenemos un escalar acá. Perfecto, entonces veíamos un ejemplo de qué pasa en este caso de una entrada y una salida cuando el sistema viene dado en forma canónica de controlabilidad. Y ahí veíamos que era todo más fácil porque cuando teníamos las ecuaciones en forma canónica de controlabilidad y hacíamos U igual a R menos K por I, y a su vez I era una función de salida de este tipo, lo que quedaba finalmente era el sistema general también descrito en forma canónica de controlabilidad, pero cambiaban los coeficientes de la ecuación característica, ¿bien? Pero cambiaban, como tengo un solo parámetro de realimentación que es K, todos cambiaban proporcionalmente al coeficiente correspondiente de la ecuación de salida. Entonces tengo poca posibilidad de alterar los coeficientes, porque tengo un solo parámetro para ajustar. ¿Bien? Entonces, si con la realimentación yo quiero lograr que el sistema, no sé, el transitorio sea más rápido, no sé si lo voy a poder lograr, como vimos, por ejemplo, en el ejemplo del lector óptico en la introducción. Cuando poníamos un control de salida por realimentación estático como este, veíamos que se podía hacer más oscilante, pero no convergía más rápido el transitorio. Bien. Perdón, Entonces, profe, sí. el tema de eso sería que la constante K aparecería en todos los coeficientes. Lo ideal sería que aparezca en algunos, quizá para poder obtener para poder controlar distintas partes de la dinámica. Eso sería lo ideal. No, lo ideal sería tener un controlador que tenga más parámetros para ajustar, no uno solo que sea acá. ¿Se entiende? Claro, tenga más parámetros, entonces, pero que estén distribuidos, ponerle un parámetro solo en la primer, por ejemplo, ¿no? En la primer constante, el otro parámetro en la Claro, otra y el tema así. es que no lo vas a poder hacer si solamente medís la salida y hay una sola salida y hay una sola entrada y tu control es solamente una ganancia, eso es lo único que Claro, tenés. Entonces, ¿cómo puede ser que tengas más parámetros o que el control no sea únicamente una ganancia, que sea una función transferencia que tiene más parámetros? O que claro. no midas una sola cosa, que midas varias cosas y a cada una de esas cosas le aplicas una ganancia. ¿Se Ah, entiende? claro, Bueno, eso es lo que está vamos bien. a ver ahora justamente. Perfecto. Gracias. ¿Mm? Bueno, esta sería la descripción matricial de lo que vimos recién. X punto es A por X más B por U, donde U es un escalar, Y también es un escalar, es C por X. Reemplazo U es R menos K por I, ¿no es cierto? Y mi nueva entrada es R ahora. U es una variable interna del lazo. ¿Está bien? Y cuando
reemplazo este U acá y hago las cuentas, me da esto, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? Esto lo reemplazo acá, esto lo reemplazo acá, y me queda esto. Y bueno, y la ecuación de salida no cambia, es la misma, ¿no? Bien. La clave, lo que les mostraba, lo que era fácil, es que si A y B y C, ¿no?, están en forma canónica de controlabilidad, cuando hago esto, ¿se acuerdan cómo era el B en la forma canónica de controlabilidad? B era una columna, porque hay una sola entrada, era todos ceros, menos el último elemento, que era un 1. ¿Está? Y cuando multiplico esto por K, me aparece, ¿no es cierto?, B por K, que es un escalar. Me aparece el K acá. Disculpen. Y cuando multiplico por C, que es una fila, lo que sucede es que se me forma una matriz cuadrada. Para restarle a A tiene que tener la misma dimensión de A, ¿no es cierto?, que tiene todas filas nulas, excepto la última, que es K por el primer elemento de C, K por el segundo elemento de C, etcétera, que es lo que vimos acá. K por el primer elemento de C, K por el segundo elemento de C, y acá lo que se suma a la matriz A o se resta es nulo, entonces no altera las primeras ecuaciones. Bien. Sí, una duda, Hernán. Sí. Para repasar. ¿Por qué no aparecía la matriz D de transferencia directa? No, estoy dando un ejemplo donde no tiene matriz, donde la matriz D es nula. Simplemente por eso. La matriz D es nula. Pero ¿puede aparecer? Puede aparecer, pero en un caso como este, fíjate, si vos tuvieras acá, ya lo expliqué la clase pasada, si vos tuvieras más D por U, se te forma un lazo algebraico. Acá, ¿qué quiere decir? Que hay una relación estática en el lazo que no pasa por ningún integrador a través del D por U, que yo para conocer cuánto vale I en un instante necesito saber cuánto vale U en el mismo instante. Y para conocer U en ese instante necesito saber cuánto vale I en el mismo instante. Se me forma un lazo estático que se llama lazo algebraico. ¿Está bien? Y bueno, y eso tiene que estar bien definido, trae problemas, digamos. Entonces, no vamos a abocarnos a estudiar ese tipo de cosas en esta materia. Pregunta, cuando yo tengo la planta que tiene transferencia directa, ¿hay algún método para anularla? ¿O no la consigo? Sí, vamos a ver un ejercicio con transferencia directa en un ratito. Bien. Bien. Entonces, si lo queremos describir esto mismo, pero como función transferencia, ¿no es cierto? Tenemos acá, a ver, el sistema venía descrito con ecuaciones de estado, pero lo podemos describir también por función transferencia. Y bueno, ya sabemos si esto es acá, ¿no? Todo esto es G de S. Entonces el lazo de la transferencia del lazo cerrado es como era. ¿Se acuerdan que habíamos visto la forma rápida de hacerlo? Es todo lo que está en el camino causal directo, que acá entre la entrada y la salida, que sería G sobre 1 más todo lo que participa del lazo. Entonces esto es G sobre 1 más K por G, que es lo que está acá. Perdón, vamos a borrar. Está acá. Bien, y si hago eso, fíjense
Me queda, obviamente, si ustedes recuerdan, que los coeficientes que aparecen en la forma canónica de controlabilidad son los que se transfieren con el signo contrario al denominador de la transferencia, ¿no es cierto? Eso en la matriz A. Y los de la matriz C, los coeficientes, son los que aparecen con el orden al revés en el numerador. Eso lo habían visto cuando vieron cómo convertir de ecuaciones de estado a función de transferencia y al revés, ¿no? Bien. ¿Se entiende, no? Hasta acá lo único que hacemos es aplicar ideas o conceptos que vieron en el capítulo 1 y que ya tienen que estar bien duchos porque ya lo rindieron y todo. Bien. Bueno, ahora esto que viene a continuación está relacionado con la consulta del compañero, ¿no es cierto? Que decía, bueno, está bien, teníamos un solo parámetro para ajustar del controlador, ¿cómo mejoramos sobre eso? ¿Cómo logramos un control que mejore sobre eso? Y una de las respuestas que le di era, bueno, hay que medir más cosas, no medir solo una variable que es una sola salida. Podemos medir todos los estados, por ejemplo, que ese es el caso de acá de realimentación estática de estados, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá, esto es lo mismo que el caso general de realimentación de salida, donde tomo la salida igual al estado, porque puedo tener tantas salidas como yo quiero, entonces podría tener tantas salidas como estados. Nada más que ese caso se conoce como realimentación de estado, justamente. Entonces, bueno, también podría tener varias entradas. Entonces, la forma general es esta que está acá, ¿tá? Donde K es una matriz que tiene tantas filas como la cantidad de entradas y tantas columnas como la cantidad de estados. Pero si hay una sola entrada, entonces K, ¿qué es? Es un vector fila si hay una sola entrada. Perdón. Voy a escribir acá. Vector fila. ¿Está bien? Bueno, y veamos qué pasa ahora también si tengo el sistema descrito en forma canónica de controlabilidad y hago realimentación estática de estados. Entonces, tengo las ecuaciones donde xn, la última, tiene a la u sumada, u era r menos k por x, y cuando reemplazo, ¿no es cierto?, el x por por el vector, y k es un vector fila y x es un vector columna, lo que me queda acá es un escalar, que es la suma de la primer componente de k por la primer componente de x más, y así. Esto es un producto de una fila por una columna, da esto, ¿no es cierto? También producto punto, podrían pensarlo. Y cuando reemplazo en la ecuación de estado, efectivamente lo que logro es que cada coeficiente de la ecuación característica esté afectado por un coeficiente distinto de la matriz de realimentación. Pero claro, ¿por qué pude hacer eso? Porque en vez de medir una sola cosa, estoy midiendo n variables, que son los n estados en este caso, y a cada una de las que mido le aplico una ganancia distinta. Después armo, ¿no es cierto?, la suma de todas esas cosas, ¿está? Lo comparo con la referencia y eso es la entrada que efectivamente le aplico a la planta. Bueno, en este caso sí, yo puedo modificar, eligiendo los coeficientes K1, K2 hasta Kn, puedo modificar cada coeficiente de la forma canónica de controlabilidad y entonces voy a modificar cada coeficiente de la ecuación característica de la matriz A y por lo tanto puedo poner todos sus autovalores donde yo quiera. Lo mismo vale para la transferencia correspondiente. Los polos de la transferencia correspondiente van a poder estar ubicados donde yo
quiera si elijo apropiadamente las ganancias K1 hasta Kn. ¿Bien? Perfecto. Sí, Yo tengo una pregunta. En sí, este caso, nosotros estamos considerando los Kn como constantes. sí, así es. En el ejemplo del disco, del lector de disco, Sí, nuestra intención sería entonces que, por ejemplo, nosotros queremos que llegue a la posición rápidamente, a la posición para que esté a esa distancia justa para que el lector siga leyendo. por Entonces ejemplo, nosotros queremos sí. que la atenuación que tiene la variación de la posición del lector sea menor y nosotros deberíamos tocar las constantes Kn para lograr un atenuamiento más rápido. Primero, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los estados que teníamos ahí? ¿Te acordás en ese ejemplo? Según el diagrama que habíamos construido, la salida de los integradores era uno la posición de la lente y otra la velocidad de la lente. Sí, ¿Sí? Entonces, para poder hacer esto que estoy ejemplificando acá, más que ejemplificando, estoy dando la teoría, ¿no? Tendría que poder medir tanto la posición como la velocidad de la lente. ¿Mm? sí, ¿Tá? Y después decir, bueno, a la posición que medí le aplico una ganancia, o sea, la multiplico por algo, a la velocidad que medí la multiplico por algo, sumo el resultado, lo comparo con una referencia y el resultado es la tensión que le aplico a la bobina que mueve la lente. ¿Se entiende? ¿Hola? ¿Puedes repetir? Sí, digo que lo que tendría que hacer en el caso ese es medir la posición, medir la velocidad, multiplicar cada una por una ganancia, que pueden ser distintas, Ujú. sumar el resultado, comparar eso con una referencia y lo que me da es la tensión que le tengo que aplicar a la bobina que mueve la lente. Claro. ¿Sí? Bueno, el tema es que tecnológicamente no se puede, o Sí, por lo menos no está pensado así. Es muy caro hacer eso, entonces se hace como tecnológicamente conviene. está bien. Entonces, Pensaba que este caso se podía aplicar. no, en ese caso no se usa realimentación estática de estado, sino que lo que se usa es un controlador que mide una sola cosa, pero que tiene dinámica, no es estático. Listo. ¿Está bien? Bien. Hernán, ¿qué era Bueno, ecuación característica? sí, escucho muy bajito, no sé quién habló. Yo, Sí, te escucho re bajito. perdón. ¿Qué era la ecuación característica? Sería la ecuación de estado, la ecuación de variable de estado. Ahora te lo escribo acá, mira. Ecuación si tengo la matriz A, la ecuación característica es la que me da, la que tengo que resolver para hallar los autovalores. Ah, el determinante de lambda ahí. Claro, es determinante de lambda por i menos a igual a 0. Esta es la ecuación característica asociada con esta matriz A. ¿Mm? Bien. No me acordaba. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Porque yo les di un par de ejemplos donde las ecuaciones de estado que me describían a la planta estaban en forma canónica de controlabilidad. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando no tengo un modelo interno en forma canónica, en particular de controlabilidad? Bueno, las conclusiones son las mismas, ¿no es cierto? Si mido una sola cosa y aplico y tengo una sola ganancia para ajustar, voy a poder, ¿no es cierto?, modificar las cosas de manera restringida, ¿sí? Si mido más de una cosa, en particular si mido tantas variables como estados y las que mido son linealmente independientes, podré modificar todos los coeficientes de la ecuación característica y por lo tanto poner todos los autovalores donde yo quiera y hacer que el transitorio sea cualitativamente como yo quiera.
Bueno, ahora si uno quiere operar y decir, bueno, está bien, pero ¿cómo opero y obtengo los valores que yo quiero? Está esta última, ¿no es cierto? Se puede hacer un cambio de variable siempre que me transforma mis ecuaciones a la forma canónica de controlabilidad, resuelvo en la forma canónica porque ahí es más fácil y vuelvo con el cambio de variables contrario a las variables originales y sé lo que tengo que hacer en las variables originales. Pero ya les anticipo, no nos vamos a meter en esta materia con eso, lo van a ver en materias posteriores. Bueno, y si tuvieran tiempo discreto, es completamente análogo porque lo único que diferencia, las ecuaciones tienen la misma forma, se opera de la misma forma, lo que cambia es qué me determina la estabilidad, ¿no? En tiempo continuo necesito que la parte real de los autovalores esté en el semiplano izquierdo, en tiempo discreto necesito que el módulo de los autovalores esté adentro de la circunferencia unitaria. Eso es lo que cambia, pero las ecuaciones, la forma de las ecuaciones, la forma canónica son iguales. Bien. Entonces, terminamos con lo de esquemas y para ver un poco más cómo se aplica esto o qué vamos a usar en la materia, vamos a hacer el problema 2.1 de la práctica, que está del apunte, ¿no? Bueno, fíjense, tenemos un lazo de realimentación, leo lo que dice ahí, dice la figura, muestra un lazo de realimentación con entrada de referencia R y una perturbación P, muy similar conceptualmente, ¿no? Tenemos una entrada y una perturbación, ¿no? A lo que vimos en la introducción, es muy similar. Y dice, los modelos de la planta y del controlador son, y nos da el modelo de la planta. A ver si puedo, sí, acá. En forma de ecuación de estado y ecuación de salida, vemos que tiene una sola entrada y una sola salida. Y el modelo del controlador también en forma de ecuación de estado y ecuación de salida. Y acá vemos que el control tiene un parámetro único, K, que dice con K un parámetro que se puede ajustar. Entonces, lo que dice, a ver si me... Ahí está. Lo que pide, dice el ítem A, obtengo un modelo de ecuaciones de estado y de salida para el sistema realimentado, que tiene como entradas a R y a P, la referencia y la perturbación, y una sola salida que es YP. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente hay que encontrar identificar el estado, que acá lo dice en la ayuda, dice, tome como vector de estado X, el vector cuyas componentes son los estados de la planta apilados con el estado del controlador. Entonces, ya sabemos quién es el estado porque nos lo dice el enunciado, ¿no? Pero ya sabíamos que tenemos que tomar todos los estados que tenemos. Y para hallar las ecuaciones de estado, lo que tenemos que encontrar, ¿no es cierto?, es las ecuaciones de la forma x punto igual a por x más b por, y acá va la entrada del sistema. Pero ¿quién es la entrada del sistema? Y tengo dos. Claro, tengo dos. Mi entrada del sistema tiene dos componentes, como dice el enunciado, R y P. ¿Sí? Entonces, una vez que yo identifico quién es el estado y quién es la entrada, las ecuaciones ya las tengo. Lo que tengo que hacer ahora es hacer x punto e ir reemplazando en las ecuaciones y observando el lazo, por ejemplo. Hay ecuaciones que las veo en el lazo. Por ejemplo, ¿cuánto vale UC? Ay,
Perdón, Ahí está. ¿Cuánto vale UC? Acá. IP. Según el lazo. Es el error. R menos ¿Quién es? Es R menos IP. ¿Está bien? Esta ecuación yo la saco mirando el lazo, no está en las ecuaciones de estado de planta y controlador. ¿Está bien? Lo mismo acá, yo puedo ver quién es UP. UP es igual a IC más P. Y ahora sí, tengo todas las ecuaciones que necesito. Tengo estas de acá, las que agregué yo en azul, más las de planta y controlador. ¿Sí? Vamos a agregar, discúlpenme, a ver si esto me agrega una página. ¿No? Acá está. Ahí está, vamos a la página. Perdón, disculpen que quiero ver cómo... Denme un segundito que... ¿No es donde está la hojita con el más? A la Sí, me izquierda de agregó, todo. pero me pone de fondo. Quiero que me ponga una hoja que tenga otro fondo. Y a ver. Herramientas. Cuaderno. Fondo de papel. Acá. Ahí está. Disculpen, es porque voy aprendiendo a usarlo mientras les doy la clase. Entonces, ahí está. Seguimos entonces. Bueno, vamos a escribir las ecuaciones de todo el sistema. Entonces empezamos tenemos que escribir x punto igual a por x más b por u. Ya sabemos que x tiene 3 componentes. Entonces empezamos con la primer componente de x, que es xp1 punto. ¿Bien? ¿Quién es xp1 punto? Vamos a ver. Es xp2. Acá. Perfecto. Escribimos xp2. xp2 es otro de los estados. Bien, entonces esa ecuación ya queda. Es correcta, no hay nada que eliminar de esa ecuación. Pasamos a la ecuación de xp2. xp2 punto sale de acá. Menos 0,1 xp1 menos 1,1 xp2 más up. Menos 0,1 más UP. Pero UP no es entrada ni estado. ¿Sí? ¿A qué era igual UP? Lo teníamos por ahí, yo lo había escrito. UP, Perturbación más IC. claro, es R menos... No, No, perdón. Ah, sí. Tienen razón, me equivoqué. Es la salida del controlador más P, ¿verdad? Ahí yo lo había anotado. La salida del controlador más P. P es entrada, está bien, pero la salida del controlador no es ni entrada ni estado. Hay que usar su ecuación. Acá, 0,1K por XC más K por UC.
¿Mm? Entonces, IC perdón, esto era por XC. ¿Sí? Y, bueno, UC, también lo había escrito yo, es este sí, R menos I de la planta. ¿Mm? ¿Sí? Y falta la I de la planta, que está acá, que es acá XP1. ¿Mm? Bien, entonces acá tenemos... Y ahí llegué, tengo que, bueno, poner todo esto acá. UP es IC más P, voy a poner el UC es, perdón, IC es 0,1. ¿Mm? UC es R menos XP1 más P. ¿Está bien? Y ahora, cuando ordeno todo esto, vamos a ordenar para que me aparezca primero lo que tiene que ver con el estado XP1. ¿Mm? Entonces, a ver, XP1. ¿Dónde más? Acá. ¿Mm? Entonces tengo menos 0,1 por XP1 menos K por XP1. ¿Sí? Y así. Ahora voy con el estado XP2. Tengo menos 1,1 por XP2. ¿Y algo más? No. Bien. Y ahora el estado XC más 0,1 K por XC. Y ahora las entradas. Primero R, me queda más K por R más P. Y ahí lo tengo ya escrito en forma ordenada. ¿Mm? Bien. Me queda finalmente la ecuación de estado para el estado del controlador. XC punto. ¿Mm? A ver. Lo tengo acá. Es UC. Ya lo tengo escrito ahí arriba. Es UC. Es R menos IP, que es XP1. Entonces es igual a menos XP1 más R. Y ahí lo tengo ya ordenado. Bien, y la ecuación de salida, bueno, la salida del sistema es la salida de la planta, que es XP1. Bien. A ver, ¿qué más nos pide? Entonces, el punto A lo hicimos ya. ¿Se entiende? Espero que sí. Lo único que hay que hacer es identificar estado y entradas y salida y eliminar variables intermedias. El punto B dice en el modelo, ecuación de estado, ecuación de salida, indique las matrices devolucionadas B, C y D y sus dimensiones. Vamos acá. Hay que armarla, ¿no? Ahí. Vamos a ver. Esto sería el punto B ahora.
¿Mm? La matriz A, ¿qué dimensión tiene? Y va a tener 3 por 3 porque tenemos 3 estados, ¿no? Entonces, xp1 punto, xp2 y xc. xp1 punto es 1 por xp2. Después tenemos xp2 puntos es menos 0,1 menos k por xp1 menos 1,1 por xp2 y 0,1 k por xc. Y abajo tenemos menos xp1 más 0 xp2 más 0 xc. La matriz B. Y a ver, en la primera ecuación no hay nada, pero hay dos entradas, entonces tiene dos ceros. En la segunda ecuación tenemos acá K por R y 1 por P. K por R y 1 por P. Y en la última ecuación tenemos un 1 por R y nada por P. Bien, eso salió de la última ecuación de estado. Finalmente vamos a la ecuación de salida y vemos que hay una sola salida, entonces la matriz C es una fila. Tiene un 1 por xp1, un 0 por xp2 y un 0 por xc. Y D no aparece transferencia directa en ninguna. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahí mismo ya vemos las dimensiones, ¿no? Sí. Ahí, ¿cómo dice que R era la entrada 2 y P la 2? ¿Por qué acá lo puso en la primera fila? ¿Por qué dijo que R es la primera fila en la matriz B y P era la segunda? Ah, porque la primera ecuación de estado, fíjate cómo es. Claro, sí, es 0, 0, la primera fila. O sea, no aparece ni R ni P, que son las dos entradas. Claro. Pero yo en la segunda fila, digo, ¿por qué ese orden de K puede ser 1 y K? Ah, porque yo lo definí así, mirá. Yo elegí esto. Claro. Ahora tiene sentido. Aparte, me las decía en ese orden, por eso yo las puse así, pero tenés razón que yo las podría poner al revés en U y entonces me quedan al revés las columnas de la matriz B. Claro, va a depender de U. Va a depender de... Gracias. Bueno, vamos al punto C. Dice, obtenga la ecuación característica de la matriz A. Bueno, hay que calcular, ¿no? Es justamente lo que preguntó el compañero hace un rato. Hay que hacer determinante de lambda por I menos A. ¿Sí? Y vamos a hacer acá abajo lambda por I menos A ver cómo da. A ver. Perdón, ¿eh? A ver. Ahí. Bueno, acá me va a quedar lambda. Acá menos 1. Acá 0. Acá esto con signo contrario. 0,1 más K. Acá lambda más 1,1. Acá menos 0,1 K. Acá abajo con signo contrario, acá un 0 y acá lambda. ¿Sí? Bueno, y entonces determinante de lambda por I menos A, ¿cómo es? Es este por este por este. ¿No es cierto? A ver, vamos a agarrar.
Otro color sería este por este por este, más este por este por este, ¿no es cierto? Más este por este por este. ¿Sí? La tienen a esa, sería lambda por lambda más 1,1 por lambda más, bueno, esto por 0 ni lo escribo porque más 1 por menos 1 por menos 0,1K me da positivo 0,1K. Y ahora tengo que hacer menos, vamos a ponerle otro color a los que son menos. No, este verde no me gusta. Acá, ahí está. Menos este por este por este, menos este por este por este, menos este, ¿no? Por este. Entonces me queda menos 0, menos lambda por menos 1 por 0,1 más K. Y esto sería, lo escribo acá abajo, más lambda por 0,1 más K. ¿Sí? Todo esto es la ecuación característica. Lo dejo, o sea, todo esto igualado a 0. Ahora vuelvo al color azul. Todo esto igual 0 es la ecuación característica. Bien, lo dejo así. Porque ya está, la obtuve. No me pide que la ordene ni nada. Así que ya cumplí. Bien, entonces el B ya lo hicimos. El C. El D dice verifique que lambda igual menos 0,1 es un autovalor de A para todo valor de K. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, si lambda es autovalor de A, satisface la ecuación característica, ¿verdad? Entonces, en el D hay que probar, pruebo que lambda igual menos 0,1 satisface la ecuación, ecuaciones con C. Ecuación característica. Entonces reemplazo, ¿cómo me queda? Menos 0,1, esto es lambda. Estoy acá reemplazando, ahora me queda menos 0,1 más 1,1. Menos 0,1 más 1,1 más 0,1K más lambda, que es menos 0,1 por 0,1 más K. Esto lo que hice fue reemplazar lambda en la ecuación y vamos a ver qué me da. Menos 0,1 más 1,1 da 1. 0,1K, fíjense acá, esta parte, ¿cuánto me da? Me da menos 0,01 menos 0,1K. ¿Sí? Bueno, y ahora, fíjense, más 0,1K menos 0,1K y menos 0,1 por... Acá me debo haber equivocado porque... me faltó un lambda. Me queda acá menos
0,1. Entonces esto me da 1 y menos 0,1 por menos 0,1 da 0,01 menos 0,01 que está acá igual 0. Y verifico que lambda igual menos 0,1 satisface la ecuación característica y no importa lo que valga acá, porque se canceló el término, los términos que involucraban acá. ¿Está bien? Bien, entonces hicimos el D. Vamos con el E. Halle la transferencia del controlador que relaciona UC con IC. A ver. Fíjense. ¿Cómo pasamos de las ecuaciones de estado del controlador a su FT? Hay que aplicar X. la forma de Laplace, miembro a miembro, y despejar. XC punto es UC y C era 0,1 K por XC más K por UC. Bueno, si alguien habrá dicho, no escuché bien, pues se escuchó muy bajito, pero alguien dijo algo de aplicar Laplace por ahí. Esa es una forma, ¿no es cierto? Tenemos, aplico Laplace. Entonces, ¿cómo me queda? S por la transformada de XC. No le pongo el paréntesis de S porque voy a demorar más. Es la transformada de UC. Y abajo tengo que la transformada de IC es igual a 0,1 K por XC. Perdón, por la transformada de XC más K por UC. ¿Y qué tengo que hacer? Despejar XC de arriba, reemplazar abajo para poder obtener el cociente de I sobre U. Bueno, a ver si agrego una hoja. Ahí está. Tengo entonces que XC es UC sobre S. Entonces, bueno, directamente lo escribo acá. IC igual 0,1 K por UC sobre S más K por UC es igual a 0,1 K sobre S más K por UC y la FT G del controlador, que es IC sobre UC, es igual a que es igual. Bueno, fíjense que acá puedo multiplicar, puedo sumar estas, me va a quedar K por S acá, entonces esto me va a dar lo puedo escribir así, fíjense, 0,1 más S sobre S por K
¿Está bien? Bueno, esa es bastante fácil, esa forma de hallar la transferencia, pero fíjense, si alguno se da cuenta de otra forma de hallar la transferencia acá, Del Y diagrama. con la forma C por la forma transpuesta, y bueno, toda esa ecuación. claro, eso es lo que hicimos recién, nada más que lo hicimos operando, pero lo que vos decís es hacer la forma matricial que nos va a dar lo que hicimos recién. Y la forma canónica de controlabilidad, Claro. sabemos que la matriz B... Claro, si ustedes se dan cuenta, esto es de primer orden, pero está en forma canónica de controlabilidad. Porque, fíjense, cuando es de primer orden, lo único que tiene la forma canónica de controlabilidad, o sea, la matriz A es un escalar. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo tenía una forma canónica de controlabilidad general, tenía 0, 1, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, menos A0, menos A1, menos A2. ¿Sí? Esto sería una matriz A, por ejemplo, de tercer orden en forma canónica de controlabilidad. Ahora, si es de primer orden, lo único que me queda es esto. ¿Está? Y esto es lo que multiplica el estado en la ecuación de estado. ¿Pero qué multiplica el estado en la ecuación de estado del controlador? Un 0. ¿Está bien? Entonces, A0, que es el único coeficiente que tiene el controlador acá, vale 0. Entonces, el denominador de la transferencia, que es S más A0, tiene que ser S más 0. ¿Está bien? Porque... Y fíjense que tener un polo, o sea, una S dividiendo, como obtuvimos acá, es un integrador, ¿no es cierto? Y eso se condice con xc punto igual a u. ¿Qué quiere decir esto? Que xc es la integral de u, ¿sí? O u es la derivada de xc. Bueno, el tema con aplicar la forma canónica de controlabilidad, en este caso, es que tenemos una transferencia directa justamente. Acá. ¿Está bien? Entonces, por forma canónica, esto me daría, forma canónica, me daría la transferencia G del controlador de S, me tiene que dar. Arriba tengo el coeficiente, hay un único coeficiente, pues de primer orden, dividido S, porque A0 les expliqué recién vale 0, pero hay que sumarle la transferencia directa, más K, que es el coeficiente acá de transferencia directa. Y cuando hago esta suma, esto es exactamente lo mismo que obtuve recién acá. Y si no me creen, acá tengo preparado, fíjense que cuando yo tengo la ecuación y tengo una transferencia directa acá como D, eso se sumaba acá en la transferencia que yo obtengo. En este caso, al ser de primer orden, solo estoy usando el B0, el S más A0, pero A0 vale 0 además. ¿Está bien? Bueno. Bueno, entonces ahí vieron que tienen en este caso dos opciones para hacer la transferencia. Una con Laplace, que acá sale bastante rápido, y otra con forma canónica. Profe, lo de la forma canónica no me quedó tan claro. Es simplemente reconocer que esto está en forma canónica. La única complicación es que es de primer orden. ¿Está bien? Entonces, si vos venís y te fijás acá, perdón,
cómo era la forma canónica. ¿Lo ves acá? ¿La forma canónica? Sí, sí. ¿Sí? Lo que pasa es que como tenemos primer orden, tenemos hasta acá nomás. ¿Sí? Sí, Pero el primer coeficiente, que es la 1 acá, porque vale 1 siempre. La n acá vale 1, entonces estamos acá. claro, entonces sería S y A0. S más A0, pero además por lo que te expliqué recién, A0 vale 0. Ujú. ¿Y B0 quién es? ¿No es cierto? El que va multiplicando a la X en la ecuación de salida, que es el único que tenemos, porque tenemos primer orden. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces voy a la ecuación de salida y ¿qué veo? 0,1 por K. Eso es lo que puse acá. claro. Dividido S más A0, pero A0 vale 0, entonces me queda 0,1 por K sobre S. Más, ¿por qué más? Porque acá va más D, lo que vaya multiplicando a la U acá. Claro. Y bueno, y ¿Quién? eso es K. K. Claro. Y eso es lo que me quedó acá. ¿Está bien? Sí, ya entendí. Bueno, perfecto. Gracias. Entonces el E está, vamos al F, la transferencia de la planta. Y bueno, ahora ya está. Lo ven al toque que es forma canónica, ¿no es cierto? ¿Cómo identifican la forma canónica? Y porque la derivada de la primera es la segunda, la derivada hasta que llego a la última y ahí sí me queda completa la ecuación. ¿Está? Y bueno, ¿cómo sería entonces acá la transferencia? Primero es de segundo orden, así que me va a quedar un S cuadrado. Después acá me aparecían los coeficientes de la última, cambiados de signo y en orden inverso. Entonces más 1,1 por S más 0,1. ¿Sí? Y arriba, ¿qué me quedan? También los coeficientes de la ecuación de salida, pero con orden inverso. Entonces los coeficientes de acá serían más 0 por xp2. Entonces los coeficientes son 1 por xp1 y 0 por xp2, pero en orden inverso. Entonces me queda 0 por s más 1 por s a la 0. Entonces 0 por s se va y esto me queda solo el 1. Y esa es la transferencia de la planta. 1 sobre s cuadrado más 1,1s más 0,1. Entonces, F por forma canónica Profe, sí. ¿a cualquier sistema siempre le va a poder encontrar una forma canónica o no siempre? O sea, si tu sistema viene dado como función transferencia, vas a poder encontrar una forma canónica o más de una, hay varias formas canónicas que te representan en el comportamiento entrada-salida a esa función transferencia. ¿Está bien? Ahora, Claro. si vos tenés dado ya un modelo en ecuaciones de estado, no necesariamente va a estar en forma canónica. En ese caso, lo que vas a poder encontrar es un cambio de variables, pasar de las variables x a, no sé, a unas variables z, donde en las variables z va a estar en forma canónica. ¿Se entiende? Claro. O podría ser pasar la función transferencia y es más fácil dejarlo en Esa forma es una canónica. forma de hacer un cambio de variable. Claro. Claro, Es lo que claro. está muy bien lo que vos pensaste. Exactamente. Sí. Claro. Bien. Entonces el punto... Uy. Ok, el punto F ya lo hicimos también. Y ahora dice,
halle la transferencia que relaciona la entrada de referencia, R, con la salida de la planta en lazo cerrado. A ver, suponga la otra entrada igual a 0. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que suponer que esta no está. ¿Está? Entonces este sumador se convierte en una ganancia unitaria. La UP ahora va a valer IC, porque P vale 0. Acá no está. Entonces queda UP igual IC. ¿Está bien? Entonces me queda un lazo. ¿Está? Y me pide encontrar la transferencia entre R y la salida. Bueno, ya lo sabemos hacer a eso. Es más, obtuvimos la transferencia del controlador, obtuvimos la transferencia de la planta. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer lo que nos pide ahora? Hacerlo todo con función transferencia. Será la del controlador por la de la planta, dividido 1 más todo lo del lazo, que es la del controlador por la de la planta. ¿Mm? Entonces, no. Vamos acá. El punto G. La G del lazo cerrado que nos pide es la G del controlador, ¿se acuerdan? Las transferencias que están en el camino causal directo entre la entrada y la salida, que son la del controlador y la de la planta, dividido 1 más todo lo que participa del lazo. GC. Acá no hay otras transferencias que participen del lazo, entonces me da simplemente esto. ¿Sí? ¿Está? Ahora, antes de... Esto ya está, ¿eh? Esto, simplemente reemplazando GC y GP, ya tengo el punto G del enunciado. Ahora, antes de seguir adelante, voy a ver una cosa. Fíjense el controlador. Tiene un polo en el origen y un 0, ¿dónde? En menos 0,1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y cuáles son los polos de esta transferencia? ¿Mm? Menos 1 y menos 0,1. Exactamente. ¿Qué pasa cuando hago la G del controlador por la G de la planta? Hay una cancelación. Hay una cancelación. ¿Sí? Vuelvo acá. ¿Está bien? Fíjense. Multiplico esta por esta porque están a continuación, ¿no? En esta transferencia. Se me cancela el 0 del controlador con un polo de la planta. Pero fíjense otra cosa. Acá tengo la G del controlador. La voy a escribir de vuelta sacando factor común K. Fíjense que este controlador tiene un parámetro K que yo puedo ajustar, me decía el enunciado. Entonces uno esperaría que moviendo este parámetro K pueda mover de alguna forma restringida, pero mover los polos del lazo, ¿no? Y ponerlos donde uno quiera. Pero valga lo que valga acá, ¿no es cierto? Voy a cancelar con este 0 del controlador el polo de la planta. Eso es independiente de lo que valga acá. ¿Sí? Bueno, tengámoslo presente. Vamos a hacer la cuenta.
Entonces, ¿cuánto vale? Vale K por 1 sobre S por S más 1. ¿Están de acuerdo? Porque el S más 0,1 se canceló. Tanto aparecía arriba y abajo y se canceló cuando multipliqué. ¿Sí? Se cancela. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces, ¿cuánto me da la G de lazo cerrado que ya descuento la cancelación? Bueno, me va a dar, ¿se acuerdan? K por los numeradores, pero está esto dividido S por S más 1 más K. ¿Sí? Puedo distribuir ¿sí? Bien. Seguimos entonces. Hicimos el G. ¿Qué puede decir sobre los polos de esta G de lazo cerrado en comparación con los autovalores de A? A ver, antes de responder esta pregunta, este es el tema vinculación modelo interno, modelo externo, que por ahí es complicado de aprender completamente, digamos. Fíjense, yo tengo todo el sistema todo el lazo, descrito por ecuaciones de estado y ecuación de salida que lo hice en el punto A. Es de tercer orden el lazo completo. ¿Está bien? Tiene dos entradas, R y P, tiene tres estados y tiene una salida, YP o Y. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con cualquier transferencia que yo pueda obtener? O sea, cualquier modelo entrada-salida que involucre, que salga de ese sistema. Los autovalores de cualquiera de esas transferencias, ahí puedo identificar dos acá, entre R y la salida, o entre P y la salida, tienen que salir de los autovalores de A. ¿Está bien? Ahora fíjense, el sistema es de tercer orden, pero ¿qué obtuvimos? Que la transferencia de lazo cerrado es de segundo orden. ¿Está bien? Justamente porque hay una cancelación interna. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Se acuerdan que en un punto anterior nosotros evaluamos que menos 0,1 era un autovalor de A, valga lo que valga K? ¿Está bien? Bueno, los polos de esta transferencia siempre van a ser 2 de los 3 autovalores de A. Y el otro autovalor es el menos 1, menos 0,1. ¿Está bien? Que se canceló. ¿Se entiende? Entonces el punto H, puedo decir que GLC es de orden 2, pero A es de 3 por 3. Sucede que se cancela uno,
de los autovalores de A y solo dos de ellos aparecen como polos de G de lazo cerrado. ¿Mm? Bien, perfecto. Eso pasa entre la referencia y la salida. Pero ahora el enunciado dice, bueno, pero ¿qué pasa entre la perturbación y la salida? ¿Mm? Hicimos este. Y dice, halle la transferencia que relaciona la perturbación con la salida en lazo cerrado. Ahora pasivamos la otra entrada. ¿Mm? Compare los polos de esta nueva transferencia con los autovalores de A. De vuelta. Bueno. De vuelta, ya sabemos que es otra de las transferencias que salen de este mismo sistema. Sus polos solo pueden salir de los autovalores de A. Pero ¿cómo es la expresión de esta transferencia? ¿Mm? A ver, vamos a agarrar otro color. De acá. ¿Mm? Y sobre P, ¿cuánto vale? Y como usando la formulita que ya conocemos, tiene que ser G de la planta, que es el camino causal directo entre P y la salida, dividido 1 más todo lo que participa del lazo. ¿Tá? Entonces vamos acá, seguimos anotando. ¿Cuánto era GP? Era... La tengo por ahí. 1 sobre S cuadrado. Sobre S más 1 por S más 0,1. Me la pasé, ¿no? GC, GP, ahí está. S cuadrado 1,1S más 0,1. Gracias, sí. Perdón. Y GC por GP lo tenemos ahí. Es K sobre S cuadrado más S más K. ¿Sí? Me parece... A ver, sí. Bueno. Ahí lo tenemos. Cuando hagamos la cuenta... ¿Qué pasa acá? Momento. Dísele uno más. GLC, ¿sabes? Sí. Ah, me parecía. Me equivoqué, copié de ahí. Sí, porque no me daba. Es más, esta vamos a ponerla factorizada. Disculpen. K. Ahora sí. Y multiplicamos arriba y abajo por
S por S más 1 por S más 0,1. Y me queda S sobre S, S más 1, S más 0,1 más K, S más 1. ¿No le faltó Ahí multiplicar está. por la ganancia de la planta? En el denominador. ¿Perdón? ¿Que no le faltó multiplicar por la ganancia de la planta en el denominador? En el paso anterior. Escucho muy bajito, pero si me faltó No, multiplicar. porque ya escribió GC por GP. Claro, fíjate que yo acá copié GC por GP. Ah, perdón. Este de acá. ¿Mm? Bueno, y fíjense el denominador este. Y comparemos con la ecuación característica. ¿Mm? Bueno, si la ordenamos un poquito, ¿mm? Tenemos que ver que esto expresado en lambda es lo mismo que este denominador expresado en S. ¿Mm? Porque acá tenemos una transferencia de tercer orden, el sistema es de tercer orden, entonces acá, en principio no se cancela no hay ninguna cancelación. ¿Está bien? Entonces los polos de esta transferencia tienen que ser exactamente los mismos que los autovalores de A. Entonces la ecuación característica de A tiene que ser la misma que la ecuación característica de esta transferencia. ¿Sí? Vale. Entonces, acá se pueden hacer un par de conclusiones. Una, que cuando uno cancela un polo, porque supónganse que este era un polo lento que me molestaba. ¿Está bien? Entonces digo, bárbaro, lo cancelo con un 0 en el controlador que me cancela el polo lento de la planta. Sí, bárbaro, eso se me cancela en la transferencia entre la referencia y la salida. Pero cualquier perturbación que entre me excita el modo lento y el controlador no lo compensa. ¿Se entiende? O sea, mientras no haya perturbaciones está todo bien. ¿Eh? Cuando hay una perturbación, está en el denominador de la transferencia de la perturbación. El polo lento, que es el menos 0,1 en este caso. ¿Mm? ¿Está bien? Sí. A ver, un momento. No, acá me equivoqué, perdón, ¿eh? Esto es S más 1. Corrijan si ahí... ¿Mm? Sí, pero igual aparecen todos los polos más allá de eso. Ahí les voy a mostrar. Perdón, ¿eh? Entonces, fíjense, acá está lo que les decía. Claro, porque no me daba, sino. Siempre es importante verificar conceptualmente, ¿no es cierto? Cuando uno calcula, a mí me pasa mucho, me equivoco, cometo errores que cualquiera puede cometer, digamos, calculando de signo, lo que sea, pero después uno puede revisar conceptualmente. Entonces yo decía, a ver, pará, porque si menos 0,1 es siempre un polo de esta transferencia, se tiene que poder factorizar así. Y no me daba, y ahí me di cuenta que me equivoqué cuando copié. ¿Está bien? Sí. Entonces fíjense, si este me da que hay un menos 0,1, que es un polo siempre de esta transferencia, valga lo que valga acá. ¿Está bien? Sí. Bueno,
ahí terminamos este ejercicio y vamos a hacer una pausa. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, a mí me quedó una duda. Sí. No entendí bien cómo, del punto B, la matriz B, me perdí ¿B la parte, no larga? entendí. Sí, Sí. A ver, no me quedó muy claro cómo calculé la matriz B. ¿cómo hice la matriz de entrada B? Bueno, lo que hay que hacer primero, uno tiene que identificar los estados y las entradas. Yo las ordené en esta forma, puse arriba la R y abajo la P. Eso es fundamental, cómo ordenás las entradas, pues si no te da otra matriz B distinta. ¿Está bien? Sí. Bueno, yo puse arriba la R, abajo la P. Tengo las ecuaciones. ¿Las ecuaciones tenés duda o está bien las ecuaciones? No, no, Punto A. las entiendo. Bien, entonces voy a la primera Sí. ecuación. ¿Está? ¿Involucra la entrada R o P? No, entonces 0 por R y 0 por P. Acá está. Sí. La segunda ecuación, xp2 punto, ¿involucra a R o a P? Sí. Bueno, primero R, porque yo la puse arriba R cuando identifiqué las entradas. Entonces, K por R, bien. K, pues esto se multiplica así, esto va a ir por R y esto va a ir por P. Las columnas, ¿no? Y esto va a ir, uy, agarro otro color. Y esto va a ir, acá corresponde a xp1 punto, la segunda corresponde a xp2 punto y la última corresponde a xc punto. ¿Está bien? Entonces, para ver estos coeficientes, este 1 que está acá es el coeficiente que multiplica R en la ecuación de xc punto. Voy a la ecuación de Bien. xc punto, está acá, y acá hay un 1 que multiplica R. ¿Sí? Un 1. Este 1 es este de acá. ¿Sí? Está bien. Sí, sí, lo había resuelto mal y me quedaba K por P, por eso no entendía bien. Pero bien, Ah, bien. perfecto. Ok. Ahora entiendo. Gracias. Bueno, Hernán, vamos a... ¿Otra pregunta? sí, yo tengo una consulta, perdón. Sí, decime. Que entonces en ese caso, para evitar que haya una cancelación de entre polo y cero, el enlace cerrado habría que usar otro tipo de controlador que no sea proporcional solamente. En este caso, esto está para ilustrar, ¿no? Pero es muy fácil, es lo más fácil evitar que haya una cancelación, porque simplemente es justo te va a dar cancelación cuando el cero coincida con el polo. Si no, no se cancelan. Claro, debería ajustar el K para que eso no pase y listo. No, es que cuando cancelan es independiente del K. Ah, verdad. Claro, pero tendría que lograr que no trabaje en una región donde pueda... No necesariamente está mal cancelar. No necesariamente. Lo que hay que saber es que si uno cancela, eso se cancela en esa transferencia que vos estás evaluando. Te puede aparecer en otra. Sí, ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener en cuenta. está bien. No quiere decir que necesariamente esté mal cancelar. Profe, respecto a eso, si vos cancelás un polo, o sea, ¿es como que te desaparece ese polo o vos estás perdiendo información? O sea, ese polo está, pero estás perdiendo información. Ese polo está, pero no en esa transferencia. Está en el sistema y puede ser excitado no por la referencia o no por la entrada que vos comandás, digamos, sino por una perturbación que entra de otra forma al sistema, ¿se entiende? Entonces, Claro. si vos el polo que cancelás, perdés control sobre ese polo, ¿está bien? Entonces, si es un polo benigno, por así decir, no hay problema. Ahora, si es un polo maligno, que vos no lo querés, bueno, no lo tenés que cancelar, lo tenés que resolver de otra forma eso. ¿Está bien? Claro.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hacemos una pausa hasta las 15:45. Lo pongo acá en el chat. Bueno. Un polo maligno.